Acompáñeme por favor en esta mañana a Éxodo capítulo 3, versículo 6. Éxodo 3, 6, para una nueva entrega que el Señor quiere darnos hoy de este estudio de Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Si estamos listos para leer, por favor digan amén. Amén. Vamos a leerlo juntos. Éxodo 3, 6, por favor. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Cierra tus ojos, por favor. Todos los que estamos acá en el templo, en casa, toma tu lugar y abramos el corazón orando. Dile al Señor que te hable. Padre, yo quiero pedirte que hoy hables a mi corazón. Que esta palabra pueda caer en tierra fértil, que es el corazón preparado por la alabanza, por el Espíritu Santo, para que tu palabra penetre a lo más profundo de él. Yo quiero darte gracias por el privilegio, la oportunidad y responsabilidad que me das de predicar tu palabra. Quiero pedirte, Señor, por ser un instrumento en tus manos, para poder llevar el mensaje como lo has colocado en mi corazón a mis preciosos hermanos reunidos en el templo en el templo donde estén en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Esta es tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Libera nuestra alma, libéranos, Señor, de toda atadura, en el nombre de Jesucristo. Dile esta mañana al Señor: libérame, Señor, de toda atadura. Libérame de todo temor, de toda angustia. Libérame, Señor, de todo lo que me pueda estar atando. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Recordemos algo de lo visto hasta acá en la historia del Éxodo. El faraón de la época esclavizó y ordenó matar a todos los hijos varones de los hebreos, gracias a que el pueblo de Israel crecía y se hacía cada vez más poderoso. Moisés, el hijo de un matrimonio de hebreos de la tribu de Leví, es salvado de las aguas y llevado al palacio real por la hija del faraón, y se cría entonces como príncipe en Egipto, poderoso en palabra y obra. Un día, cuando Moisés tenía alrededor de 40 años, fue a ver a sus hermanos de sangre, los hebreos. Pudo ver las penurias que ellos estaban viviendo y vio cómo un egipcio golpeaba a uno de ellos. Después de mirar a un lado y a otro, hágame un favor, voltea a mirar a un lado y a otro. Oiga, esa mirada tiene mucho sentido, no es saber quién está al lado. ¿Sabe por qué Moisés hizo eso? A ver si nadie lo estaba viendo. Y como vio que nadie lo estaba viendo, ¿qué hizo? Asesinó al egipcio. Esto se supo en el palacio y a Moisés le toca huir porque el faraón lo iba a matar a él. Moisés huye al desierto y allí conoce a su esposa Séfora, una de las hijas del sacerdote Reuel, o Yetro, como se conoce el suegro de Moisés. Y por 40 años se convierte en el pastor de las ovejas del rebaño de su suegro, cambiando definitivamente la rutina que tenía en el palacio, cambiando la concepción de vida y cómo Dios utiliza en ese tiempo para ir transformando su corazón. Un día, mientras pastoreaba el rebaño, fue a la montaña del Señor, a la montaña de Dios, y allí se le apareció el Señor. Se le reveló en un arbusto que se encendía pero que no se consumía. Y al acercarse, Dios le dice, ¿qué le dice? Moisés, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Quítate las sandalias, estás pisando tierra santa. Se necesita santidad para seguir al Señor. Amén. Para cambiar nuestra manera de vivir, para hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Y entonces retomamos la conversación de Dios con Moisés ahí en el Éxodo 3:6. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando uno conoce al Señor, cuando Dios se revela personalmente, una de las cosas que suceden es que hay temor de Dios. Si se ha perdido el temor de Dios en nuestra vida, lo recuperamos al ver que Dios está revelándose a nosotros. Moisés tiene un encuentro con el Dios de Israel, con el Dios de los hebreos, digamos que con el Dios vivo. Es la primera vez en la Biblia que se relata un encuentro de Dios con Moisés, de Moisés con Dios. Nunca antes de los 80 años con los que cuenta Moisés en ese momento se había encontrado con Dios. Moisés no conocía a Dios. Quizá pudo haber tenido referencias de Dios, pero no lo conocía personalmente. Por esa razón Dios le está diciendo quién es. ¿Y qué es lo que le dice? Yo soy el Dios de las generaciones de Israel, desde tu padre hasta Abraham. ¿Te das cuenta por qué decimos que Moisés no conocía a Dios? Dios se le está revelando y le está manifestando quién es. Soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Cuáles son las raíces espirituales de Moisés? ¿Acaso él las conoce? ¿Acaso Moisés conoce sus raíces espirituales? Es muy probable que para ese momento Moisés tuviera ya alguna referencia de la historia de sus hermanos, los hebreos, pero necesita ubicarse en esa historia. Pues Dios está ubicando a Moisés en la historia de Israel. Dios quiere que Moisés se ubique en la historia de Dios con Israel para que cumpla los planes que Dios tiene para él. El Señor le está mostrando sus raíces espirituales. Las raíces espirituales de Moisés no eran egipcias, no, eran hebreas. Él se crió en el palacio, él tenía lo del palacio, él asumió la posición de príncipe de Egipto. Pero para cambiarle la vida a Moisés, para quitarle todo ese chip que él tenía, lo llevó 40 años al desierto. Y ahora se le revela y le dice quién es él. ¿Qué tan importantes son entonces las raíces espirituales? En todo caso son fundamentales porque nos ubican en nuestro andar con Dios. Amén. ¿Conoces tus raíces espirituales como cristiano? Esa es una buena pregunta. Como cristianos nosotros tenemos unas raíces espirituales muy poderosas. Vamos a mirar hoy 4 de ellas brevemente. Primero, la raíz judía. A nosotros nunca se nos puede olvidar que como cristianos tenemos una raíz judía. Jamás podemos olvidar eso. La Biblia es judía. Los profetas son judíos. Y cuando nos reunimos en nuestros templos a adorar, adoramos a un judío que se llama Jesucristo. Amén. Es bueno recordarlo, porque a veces parece que perdemos el enfoque. Hay unas raíces muy fuertes del judaísmo en el cristianismo. Por eso se habla del judeocristianismo. Somos, como dice el apóstol Pablo, olivos silvestres injertados en el olivo original, que es Israel. Eso es la iglesia. Un olivo silvestre injertado en el olivo original, que es Israel. Un cristiano no puede olvidar esa raíz jamás. No puede olvidar, si quiere estar en sintonía con lo que dice la palabra de Dios, que nuestro Dios, el Dios vivo, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. No es otro, es el mismo. Por eso Dios se lo está recordando a Moisés. Estas son tus raíces. Y hace bien recordar eso al creyente. Número 2, tenemos una raíz de fe. Esta proviene de la Reforma Protestante con Martín Lutero a la cabeza, desmarcándose de las incongruencias de la Iglesia Católica de la época y regresando y rescatando lo esencial de la fe cristiana. La Reforma Protestante, que no fue Martín Lutero el que la gestó, porque se venía gestando años atrás, pero con él
se ratifica porque Martín Lutero, un día siendo sacerdote católico, se pone en contra de muchas de las cosas que estaba enseñando la iglesia de su época y clava en la puerta de la catedral de Wittenberg, donde él vivía en Alemania, lo que se conoce como las 95 tesis, que son todas muy bíblicas y muchas de ellas contrarias a lo que la iglesia de la época de él estaba practicando. Entonces resultan lo que se conoce como los 5 solos de la Reforma Protestante. Esto sale de allá. Vamos a recordarlos, hace bien recordarlos. Solo Cristo, diga solo Cristo. Solo la Escritura, dígalo. Solo la Escritura. Solo la fe, dígalo conmigo. Solo la fe. Solo la gracia. Solo la gracia. Y solo gloria a Dios. De la Reforma Protestante resultó esto. Esto es lo esencial, esto es lo básico. Cristo, la Escritura, la gracia, la fe y Dios. Todo lo demás es añadidura. Eso le costó a Martín Lutero que fuera excomulgado, porque obviamente a él lo llevan para que se retracte, como solía hacerlo la iglesia, y Lutero les dice: si ustedes me demuestran por la Escritura que yo estoy equivocado, yo me retractaré. De lo contrario, seguiré firme en mi posición. Y entonces fue excomulgado. Pablo dice a los romanos: el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y Lutero rescata eso. Dice: para ser salvos no se necesitan obras, se necesita la fe en Dios. Una de las cosas que en la iglesia católica del entonces se promulgaba es que una persona podía pasar del purgatorio donde se encontraba al cielo si un familiar depositaba una moneda en las urnas de la iglesia. Eso es escrito en la historia. Y cuando Lutero dice: no, la gente no se salva porque yo deposite una moneda en una urna, la gente se salva porque crea. Personalmente le costó la excomunión, pero fue una gran bendición, porque entonces viene la Reforma Protestante de la cual nosotros venimos. Amén. Estamos hablando de las raíces. La raíz de gracia. Somos salvos por la gracia de Dios, no por obras humanas, porque Él lo ha querido, es un regalo. Claro, somos salvos para hacer buenas obras, pero no son las obras las que nos salvan. De hecho, no nos salvamos, o para ampliar un poco el concepto, por ser buenas personas. Aún el mejor de nosotros le ha fallado al Señor muchas veces. Amén. Si fuera por eso, nadie se salvaría. Nos salvamos por la gracia de Dios, porque Él entregó a Jesucristo, porque Él quiso, como un regalo para nosotros. Esta raíz de gracia se fortalece en Suiza, donde Juan Calvino es su labrador. Como Calvino entonces promueve la doctrina de la gracia de Dios de una manera especial. Somos salvos por gracia. Y quiero compartir con ustedes una cuarta, la raíz misionera. Esta raíz misionera es esencialmente británica, porque bajo los reyes Victoria y Alberto, el Reino Unido fue la primer potencia misionera de la historia. Y recordaba el viernes en clase de filosofía y lógica con el profesor Nelson, que es un maestro, un chico joven, pero qué chico, con qué capacidades. A mí me deja impresionado, se lo dije el viernes. Recordábamos que con las legiones que vinieron a apoyar la campaña libertadora de Simón Bolívar, vinieron legiones británicas que trajeron el evangelio a Colombia. Cuando Bolívar recibía apoyo de los ingleses para enfrentar la campaña libertadora, allí vino el evangelio. Y entonces vienen las nuevas iglesias cristianas, siendo una de ellas la iglesia presbiteriana, donde se congrega el profesor Nelson, que data de 1860 aproximadamente, el templo de la iglesia presbiteriana en Bogotá, ¿no? Que es una edificación espectacular. Y a nosotros no se nos puede olvidar que misioneros ingleses, después holandeses, después americanos vinieron a Colombia
a sembrar el evangelio a precio de mucho esfuerzo e incluso a precio de su propia vida, porque esas son nuestras raíces espirituales. Hace bien recordar entonces las raíces, de dónde venimos como cristianos, cuáles son nuestras raíces espirituales. Y eso es muy interesante, porque todas estas cosas nos ayudan a enfocarnos en nuestra fe. ¿En qué creemos nosotros? Tanto para nosotros como para Moisés, conocer nuestras raíces espirituales es fundamental, como lo vamos a ver en el relato bíblico. Vamos a Éxodo 3:7, por favor. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. 40 años atrás de este encuentro maravilloso, Moisés quiso resolver las cosas con sus propias manos. Pero Dios le dice: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. A veces pensamos que Dios no está al pendiente de las circunstancias. A veces pensamos que Dios no está atento a lo que nos está sucediendo. A veces creemos que el Señor está desentendido. Claro, lo creemos porque las circunstancias todas son complicadas. Y cuando estamos viviendo cada situación puntual o particular, decimos: pero nadie me entiende. Es que nadie ve. Es que nadie comprende lo que me está sucediendo. Hay alguien en el cielo que tiene su mirada sobre nosotros. Amén. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Versículo 8. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra como buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Qué visión tan maravillosa aquella en el que el Dios eterno, el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso desciende. Oiga, eso me gusta, desciende. ¿Sabe qué quiere decir eso? Me estoy colocando al nivel. Eso fue lo que Dios hizo en Jesucristo. Amén. Colocarse en nuestros zapatos. Descender significa abandonar la comodidad del cielo, del reino de Dios, y venir a ponerse al nivel de nosotros. ¿Sabían ustedes que hay muchos pasajes donde se ve esa figura del Dios grande y poderoso descendiendo para colocar su mirada en el mismo nivel en el que están las personas? Eso es algo maravilloso. Nuestro Dios es un Dios que ha estado en nuestros zapatos en la persona de Jesucristo. Amén. Distinto a cualquier otra, permítame utilizar la expresión y démosle el sentido de deidad que se haya querido promulgar. Miremos, por ejemplo, los griegos con sus dioses del Olimpo, o cualquier otra deidad que se quiera promulgar. El nuestro estuvo en nuestros zapatos y vivió lo que nosotros vivimos. Es decir, que ha descendido para ver cómo librarnos del poder de las dificultades. Dice: así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Diga conmigo: tierra buena y espaciosa. ¿A alguien le gusta ese concepto? A mí me encanta. La tierra prometida, un buen lugar para desarrollarnos. No tiene que ver para nosotros con una tierra física como sí lo tuvo para Israel, aunque pudiera ser. Pudiera ser. A veces hay personas que se trasladan
De hecho, hay muchas personas hoy en día en la iglesia que se han trasladado de muchas regiones del país a vivir al oriente antioqueño. Y yo, cuando me entero de eso, oro para que se dé ese cambio y que las personas vean esta como la tierra prometida que Dios les tiene. Entre otras cosas, porque esta es una tierra maravillosa. Amén. Esta es una tierra especial. Y Dios es grande y poderoso, que nos permite ponernos acá para vivir y disfrutar de todo lo que hay acá. Pero lo que Dios está haciendo cuando nos da a nosotros una tierra prometida se está refiriendo al estado del ser interior, donde dejamos de luchar y de batallar con tantas cosas y tenemos plenitud en el alma y en el corazón. Amén. Esa es la tierra prometida que Dios quiere darnos a nosotros. Versículos 9 y 10. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Oiga, diga conmigo: Dios escucha. Y diga: Dios ve. Han llegado, dice el Señor, a mis oídos y a mis ojos los lamentos, los gritos, las angustias, las desesperanzas, la desesperación de los israelitas, y asimismo las nuestras. Toda circunstancia complicada en nuestra vida, Dios la conoce, ha escuchado nuestro clamor, ha visto nuestras necesidades. Dice: he visto cómo los oprimen los egipcios. En un encuentro vivo con Dios, Dios le está revelando a Moisés todo lo que está pasando con Israel de primera mano. Nadie le tiene que ir a decir a Dios lo que está sucediendo. Amén. Él lo sabe todo. Fíjense ustedes que en este encuentro de Dios con Moisés, no es Moisés el que le está diciendo a Dios: ay, Señor, ¿te has dado cuenta de lo que está pasando con Israel? Pobre gente. Mira esa esclavitud, mira esa opresión, cada vez más trabajo. No, aquí el que está hablando es Dios. Amén. Dios le está diciendo a Moisés: ve, hermano, he descendido porque mi pueblo está con dificultades y quiero liberarlo de eso. Yo creo que Moisés estaba diciendo: wow, ¿qué es esto? Bueno, entonces así las cosas, versículo 10. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Bueno, Moisés, entonces así quedamos, nos vemos. Ustedes se imaginan que Dios le dice a Moisés: bueno, muchacho, disponte a partir, porque tú vas a liberar al pueblo de Israel. ¿Sabes con quién va a hacer la obra Dios en tu familia? ¿En tu casa? ¿En tu vida? ¿Tienes alguna idea de con quién la quiere hacer? Conmigo mismo. Amén. Diga: Dios quiere hacer la obra conmigo mismo. Un día me dijo mi gran amigo Jorgito Solís: nadie podrá ser el padre, el esposo que Dios te ha llamado a ser a ti, Hernán. Eso solo lo puedes hacer tú. No esperes que alguien venga a hacer lo que tú tienes que hacer. Nadie va a hacerlo por ti. Tienes que hacerlo tú. Somos los liberadores de nuestra propia vida, y Dios nos quiere usar a nosotros, de nuestra familia, de las circunstancias que vivimos. No hay nada más que hacer. Así que es mejor asumirlo. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. ¿Y qué le dijo Moisés? Qué bendición, Señor. Llevaba 40 años esperando esta oportunidad. Siquiera que te apareciste. ¿Sí le dijo eso? No, la Biblia dice: pero Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? De Egipto a los israelitas. Diga conmigo: ¿y quién soy yo? Moisés sabe lo que pasa en el palacio. Moisés conoce del poder del faraón. Moisés sabe de lo que Dios le está hablando. Hermano, vaya donde faraón y dígale que deje salir al pueblo de Israel de Egipto. Te voy a decir cómo lo pudo haber dicho Moisés en palabras mías. Sí, ¿cómo no? La mayor potencia de la época, con un nombre poderoso y, por qué no decirlo, con capacidad de arrasar ejércitos,
países, quizá hasta un hombre sanguinario, si me permiten la expresión. ¿Voy a ir donde ese hombre y le digo, deje salir a Israel? No. Es que Moisés estuvo en ese palacio. Moisés sabe cómo son las cosas en esa casa. Eso no es tan simple. A veces enfrentamos circunstancias que son de ese talante, de ese tamaño. ¿Te has dado cuenta? Cosas en las que nosotros decimos, esto no es tan simple. Para que esto se resuelva tiene que suceder algo sobrenatural, poderoso, algo que supere nuestra capacidad. No, es que esto en mis manos no está, tiene que ser algo, tiene que ser Dios mismo el que venga y haga algo. Eso no es lo que Dios hace en nosotros. ¿Cómo manifiesta Él su poder y su gloria para que nosotros enfrentemos cualquier reto? Como significaba ir donde Faraón y sacar de Egipto a los israelitas. Dios le dice a Moisés, disponte que te voy a mandar. Y Moisés le dice, ¿y quién soy yo para presentarme ante el Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? La posición que ocupa Moisés en ese momento es una posición de absoluta desventaja, humanamente hablando. Vamos a tratar de entenderlo. Un hombre que ha fracasado en su vida. Ese era Moisés, un fracasado. Un hombre que habiendo estado en palacio quiere hacer las cosas por su propio medio y se enreda peor. Y le toca salir huyendo. Y pasa de ser un candidato al trono a ser un pastor de ovejas. ¿Nunca te sentiste así? Como que dice yo, ¿qué puedo hacer yo? Así se sentía Moisés. Y Dios le dice, bueno hermano, para donde Faraón, vaya y saque al pueblo de Israel. ¿Y quién soy yo? Yo llevo 40 años pastoreando ovejas. Yo creo que Moisés ya había perdido de alguna manera la cosmovisión que él tenía cuando estuvo en el palacio. ¿Acaso yo voy a poder hacer eso? ¿Acaso yo voy a poder entrar donde Faraón? Ustedes saben porque la historia lo cuenta y en la Biblia hay muchos casos que para entrar donde un rey había que pedir audiencia. Todavía hay que pedir audiencia. Moisés tenía que llegar y hablar con alguno de los funcionarios de bajo nivel, decirle yo quiero hablar con el faraón. ¿Y qué quiere decirle? No, vengo a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ah, listo, hermano, ya lo va a atender en 2 minutos. Hay cosas que nosotros enfrentamos que verdaderamente nos superan. Amén. Que no entendemos ni cómo se podrían resolver. Eso es como para colocar ese contexto virtual del que les he venido hablando. ¿Cómo voy yo a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso, iglesia, tú y yo? Versículo 12. Yo estaré contigo, respondió Dios. Digan amén. Yo estaré contigo. Tú no vas a estar solo. Yo te voy a acompañar. Yo estaré contigo, respondió Dios. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes me adorarán en esta montaña. Esa es la señal que Dios le está diciendo de que va a estar con él. Me gustan las palabras del Señor, porque el Señor está hablando en una perspectiva que nosotros no tenemos. Amén. ¿Cuál es la perspectiva que nosotros tenemos cuando estamos en medio de una dificultad? La de la dificultad misma. Dios no tiene la perspectiva, Dios conoce la situación de Israel, pero la perspectiva que tiene es la liberación del pueblo. Cuando hayas sacado, Moisés, ve donde Faraón y dile que te deje salir con el pueblo. Cuando lo hayas sacado, te voy a dar una señal. Ustedes me van a adorar aquí en esta montaña. Cuando lo hayas sacado, cuando las cosas se resuelvan, Dios no está pensando en función de lo que está sucediendo, sino de lo que va a hacer Él con la situación. Amén. Claro, conoce lo que nos está pasando, pero Él tiene la visión del desarrollo, del resultado. Del resultado.
Yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Entonces, ¿qué le dijo Moisés? No, listo, Señor, si es así, perfecto. Ya eso era lo que a mí me faltaba por entender. ¿Eso fue lo que le dijo? No. Oiga, pero este señor, este Moisés, Hernán Moisés, a esas alturas ya la debería tener clara. Se encuentra con Dios, una revelación, una aparición, una palabra, raíces espirituales. No, ya estamos listos, no. Pero Moisés, ¿qué? Insistió. Ojo pues, supongamos, oiga, diga supongamos. Todavía no estaba seguro. Supongamos, como que él dice, bueno, vamos a ver. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama?, ¿qué les respondo? Oiga, Moisés está preocupado por todo y por todos. Él sabe quién es Faraón, sabe que no se puede ir a presentar, pero él tiene que ir a donde el pueblo a decirles: Dios me mandó a liberarlos, así que síganme, muchachos, yo los voy a liberar. Y el pueblo de Israel le va a decir: listo, de una, vale. No. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama?, ¿qué les respondo? Oiga, a veces nos pasamos por unas cosas, o el Señor permite que pasemos por unas cosas que a nosotros no nos caben en la cabeza. Es la verdad. Es la verdad. Yo he pasado por cosas así, donde uno dice: Señor, ¿y yo cómo voy a resolver esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Versículo 14. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tiene que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Oiga, eso es lo más raro que yo he escuchado en mi vida. ¿Qué les digo? Yo soy el que soy, y esto es lo que vas a decir: yo soy, me ha enviado a ustedes. Simple, ¿no? Sencillo. Ustedes sabían que este es, si se quiere, el nombre literal de Dios. Yo soy. Así se llama Dios. Yo soy. La forma como está en la escritura el nombre yo soy es con la sigla YHWH. Así está en el original hebreo. YHWH. A esa sigla se le conoce como el tetragramatón. A esa sigla, a ese nombre de Dios, el tetragramatón. No confundir con un fetiche que hay por ahí que lo llaman de la misma manera, no tiene nada que ver. Este nombre es lo que los judíos llaman el nombre impronunciable de Dios. Este nombre no se puede pronunciar. Es para ellos un nombre sagrado. Este es el Señor. Ese nombre, para poderlo entender en la escritura bíblica, se ha tratado de transliterar con la expresión Yahvé o Yahweh, o la expresión Jehová. Esa sigla, cuando ustedes vean en una Biblia la expresión Yahvé o Jehová, es la escritura transliterada del tetragramatón. Nueva Versión Internacional, que es la Biblia oficial de Casa sobre la Roca, lo traduce como el Señor. El Señor. Cuando ustedes vean en el Antiguo Testamento, en la Nueva Versión Internacional, el nombre el Señor, es porque aparece esta sigla, el Señor. Yo soy el que soy, el gran yo soy, el que siempre ha sido, el eterno Dios, el Dios vivo, el único Dios verdadero.
es nada más y nada menos el que se le está apareciendo a Moisés. Y la pregunta es, ¿habrá algo imposible para ese Dios? Cuando te pregunten, supongamos que vas a donde los israelitas y les dice, el Dios de sus raíces, el Dios de sus antepasados, está apelando a las raíces. El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Tratemos de entender un poco esto. El pueblo lleva 400 años cautivo en Egipto. Después de haber vivido una experiencia maravillosa de revelación con Abraham, con Isaac y con Jacob. Los patriarcas fueron hombres y personas que disfrutaron de la presencia de Dios como pocos, de su compañía. Y llevan un periodo de esclavitud prolongado. Y si Moisés va donde ellos, tiene que decirles, ¿qué tiene que decirles? Yo soy, me envió. Yo soy, me envió. ¿Quién es yo soy? El Dios de sus antepasados. El Dios que llamó a Abraham desde Mesopotamia a la tierra prometida. El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de ustedes. Ese es el que lo está enviando. Voy a decirte porque a nosotros muchas veces no nos cabe en la cabeza que lo que estamos viviendo se va a resolver. Voy a decírtelo, porque no sabemos quién nos está enviando. Porque si supiéramos quién nos está enviando, no tendríamos el mínimo ápice de duda de que lo que va a suceder es extraordinario. Amén. Porque es Dios mismo. Cuando Dios te manda una comisión, vas a resolver ese problema en tu casa, ese problema en tu vida, ese problema en tu familia, ese problema económico. Entonces tú dices, pero a ver, Señor, supongamos que yo voy donde el gerente del banco. ¿Y qué le digo? Me gusta esa sonrisa. Supongamos que yo voy donde fulanito, ¿y qué le digo? Se hace necesario conocer a Dios para entender que todo es posible gracias a que Él es quien es. Amén. Moisés, yo soy Dios, hermano. Yo soy Dios. Pare de contar. Vaya donde sus hermanos y díganle, a ellos yo soy el que soy, me envió. YHWH. Éxodo 3:15. Además dijo Dios a Moisés, di esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. El nombre de Dios. Muchas personas han tratado de darle nombres a Dios. El absolutamente otro, dijo alguien. El gran yo soy. El gran quién sabe, dijo alguien más. Es tan impresionante que no podemos definir a Dios con nuestras palabras. Diga conmigo, Dios es. Diga, Dios es Dios. Conocerlo será la mejor experiencia que nosotros podamos tener, porque entonces vamos a entender que no importa la circunstancia, si Él nos está enviando, Él se encargará del desarrollo. Amén, iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Moisés no conocía a Dios. Llevaba 80 años de su vida, la primera mitad siendo instruido con las deidades de Egipto. Los egipcios eran politeístas, tenían muchos dioses. Moisés fue criado allá. Moisés fue criado en esa cultura, con esa cosmovisión egipcia de la vida y de la muerte, porque los egipcios tenían una cosmovisión muy fuerte sobre la muerte.
Moisés, la segunda parte de su tiempo estuvo pastoreando ovejas. Yo creo que no hay un trabajo más aburridor que el de pastorear ovejas. No lo digo por el mío. El mío no es aburridor para nada. Lo digo por el de los pastores de rebaños. ¿Qué hace un pastor de ovejas? Póngase a pensar en un pastor de ovejas. Él tiene su rebañito, está pensando en dónde están los mejores pastos, va para adelante con ella, la llama, fulanita, no se me queda atrás, sutanita, y va buscando los ríos, encuentra el agua y ahí se queda todo el día. Y como pastico mirándolas, pendiente que no venga por ahí un lobo. Y todos los días durante 40 años, la misma película. Moisés debe estar pensando algo como esto. ¿Para esto nací yo? ¿No habrá un poco más de acción? Y Dios se le aparece en Horeb para decirle: prepárese, mi hijo, porque la acción va a comenzar. Dile a la persona que tiene a su lado: prepárate porque la acción va a comenzar. Cuando Dios se aparece en la vida de Moisés, comienza la acción. Amén. Cuando aparece en nuestra vida, comienza la acción. Comienza la acción. Yo soy consciente de que cuando me encontré personalmente con el Señor, comenzaron a suceder unas cosas impresionantes en nuestra vida. Inicialmente en mi vida, en mi corazón, pero asimismo en la vida de Claudita, asimismo en la vida de nuestros hijos. Empezó a pasar algo que uno decía: Señor, ¿pero esto qué es? Comenzó la acción. Dios empieza a transformar, Dios empieza a cambiar. Dios comenzó a cambiar hasta mi manera de hablar. Sí, Dios cambió mi manera de hablar. Yo les he contado a ustedes. Algunos de ustedes no saben que antes de que yo llegara al Señor y me encontrara con Él, era una persona muy vulgar para hablar. Vulgar. Pero no solamente era vulgar, sino que era necio, porque Claudita me decía: ¿a ti no te da pena escucharte? Y yo le decía: no. O sea que no solo era vulgar, sino necio. Ustedes saben que el Señor me cambió mi manera de hablar y que yo hace 29 años no digo una grosería, porque Dios me cambió el corazón. Cuando Dios llega, comienza la acción. Amén. Y comienzan a pasar cosas que tú no te imaginas. Todo lo que había hecho mal en todos los años anteriores, Dios lo comienza a revertir, porque Dios cambia el corazón. Pero necesitas comprender quién es Dios, conocerlo desde su nombre. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Nuestra raíz de fe como cristianos nos lleva al Dios de Abraham, al Dios vivo, al Dios de generaciones. Amén. Esa es nuestra raíz de fe, al Dios de los patriarcas, al Dios que está viendo lo que nadie ha visto. Abraham, vete para la tierra prometida. Abraham no la había visto, ya Dios la había visto. Dios sabe a dónde te lleva. Amén. Ya Dios la vio, así tú y yo no la hayamos visto. Dios ya había visto que aquella persona en esa crisis personal. Yo viví unas crisis personales impresionantes. A la edad de 25 años estaba pensando en cómo quitarme la vida. Yo venía tratando de decir: esto ya no se resolvió, yo la sigo embarrando cada vez peor, defraudando a todo el mundo, defraudándome a mí mismo, un nivel de frustración que yo ya no podía con él. Esto no tiene salida. La única manera en que esto se resuelve, ni siquiera yo pensaba, es que Dios se me aparezca en una zarza ardiente. La única manera en que esto se resuelve es perdiendo la vida. Esa no es la forma como piensan muchas personas. El Señor se le apareció a Moisés en una zarza ardiente cuando estaba pastoreando en la monotonía del desierto. Y dice: qué tan extraño esto, voy a acercarme a ver qué es lo que pasa.
Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Cuando nos encontramos con Dios, Dios empieza a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir. Amén. Y toda circunstancia, por difícil que sea, en manos del Señor, Él se va a encargar de resolverla. Pero te quiere utilizar a ti para hacerlo. Nuestra raíz cristiana, nuestra raíz espiritual, nos lleva a la raíz de fe, a creerle a Dios, a creer que Dios todo lo puede. Pero nos lleva a la raíz de la gracia. Es gracias a su misericordia y a su amor. Y nos lleva a la raíz misionera, que es la de compartir el mensaje a otros de lo que nos está pasando a nosotros. Esa es nuestra raíz espiritual. El Dios de las generaciones. Versículos 16 y 17. Y tú, anda, reúne a los jefes de Israel y diles: el Señor, Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes. Quiero hacerles notar algo. Ahí comenzando el versículo 16 dice: y tú anda, reúne a los jefes de Israel y diles, YHWH, ¿cierto? El Señor, Yahvé, Jehová. ¿De dónde aparecen los nombres Yahvé y Jehová? Esto es muy interesante, porque ese nombre no aparece originalmente en la Biblia. El nombre Yahvé no aparece en la Biblia, pero tampoco el nombre Jehová. En el original aparece de tomar las consonantes del tetragramatón y colocarle las vocales del nombre Adonai. Entonces esa mezcla la traducen algunos como Yahvé y otras como Jehová, pero en el original es el tetragramatón. El Señor, y viene otro nombre de Dios, Elohim, Elohim o Elohim, ¿cierto? Son dos nombres de Dios. El Señor Elohim de sus antepasados, el Dios de sus antepasados, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios se me apareció y me dijo, pongámonos en los zapatos de Moisés, nos vamos para donde los jefes. Dice, y tú anda y reúne a quienes, a los jefes de Israel. Israel jamás perdió su estatus de clanes. Nunca en los 400 años perdió su estatus de tribus y de líderes en medio de la esclavitud que lideraban al pueblo, porque así lo concibió el Señor con los hijos de Jacob, como lo vimos los miércoles. Estoy muy contento con los temas que estamos tocando los miércoles. El de este miércoles pasado estuvo extraordinario. Estamos hablando de los héroes de la fe. Las 12 tribus de Israel se mantuvieron intactas en medio de la esclavitud, con jefes a la cabeza. A ellos tenía que ir Moisés y decirles que Dios dijo: yo he estado pendiente de ustedes. Digan esta mañana conmigo, iglesia: Dios ha estado pendiente de mí. Dios ha estado pendiente de ti y de mí. Amén. Él ha estado pendiente. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Qué lindo, ¿cierto? Él conoce toda circunstancia. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Qué visión tan bonita. Esa era la visión con que Moisés tenía que llegar. Decirles: me encontré con el Señor, el Dios de sus antepasados, y me dice que ha estado pendiente de ustedes y que los va a llevar a un lugar maravilloso. Versículo 18. Los jefes de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y dirán: el Señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro.
¿Sabías que cuando Dios lo manda a uno a hacer algo, Él suele preparar el terreno y preparar el camino? Eso es parte de su proceder. Eso es lo que vemos en la Biblia. Dios te manda a hacer algo y tú te pones a discutir con Él. Pero ¿cómo lo haría? ¿Pero cómo sería? ¿Pero cómo voy a ir donde ese gerente a decirle que me dé más plazo? Y llega uno donde el gerente: don Hernán, ¿cómo me le ha ido? Bien, doctor, aquí estoy. Oiga, ¿sabe que estaba pensando en darle un poco más de plazo a usted? Y a veces uno ni tiene que hablar, porque así es el Señor, amén. Porque Él prepara el camino, porque Él prepara los corazones. Los jefes de los israelitas te harán caso. Entonces ellos y tú te presentarán ante el rey de Egipto y dirán: el Señor Dios de los hebreos ha venido ¿a qué? A nuestro encuentro. ¿Cuál es el detalle en estos versículos que hemos leído para ir finalizando? El encuentro con Dios. Un encuentro con Dios lo cambia todo. Un encuentro con Dios cambia toda circunstancia en la que nosotros estemos. Escúcheme lo que les estoy diciendo. ¿Qué cambia las circunstancias, iglesia, que nosotros estamos enfrentando? Un encuentro con Dios. Diga conmigo: un encuentro con Dios lo cambia todo. No estoy diciendo un encuentro con la iglesia. No estoy diciendo un encuentro con una religión. No. ¿Qué es lo que cambia todo? Un encuentro con Dios. Le he pedido al Señor por mucho tiempo y de manera muy puntual, iglesia, muy puntual. Esto hace parte de mis oraciones. Señor, revélate a la iglesia como lo hiciste algún día en la palabra, como lo hiciste algún día conmigo. Revélate a las personas de la iglesia, que las personas de la iglesia te conozcan personalmente, porque un encuentro con Dios lo cambia todo. Yo estoy plenamente convencido de que si tú tienes un encuentro con Dios, independientemente de cómo estén las circunstancias, tu vida va a cambiar para siempre. Ese es el meollo de este pasaje. Dios se encontró con Moisés, Moisés se encontró con Dios y comenzó la acción. Los grandes retos, porque liberar al pueblo de Israel de las manos del faraón era una cosa descomunal, como lo vamos a ver más adelante. No era cualquier cosa. Es tan impresionante que mira lo que dice. Van a donde faraón y le van a decir al final del versículo 18: déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser ¿por qué? Por la fuerza. Diga conmigo: yo sé bien. ¿Qué es lo que Dios sabe? Él lo sabe todo. Ve con los jefes de Egipto, ellos se van a poner de acuerdo contigo. Tú le dices que yo te envié, yo soy te envió. Y dile a Faraón: deja salir a mi pueblo, vamos a hacer 3 días de sacrificio. Un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Y el faraón va a decir: hombre, claro, pues si ustedes van a ir a adorar a su Dios, pues, hombre, hubieran dicho antes, ¿por qué no habían hablado? Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser ¿por qué? Por la fuerza. Es verdad que enfrentamos enemigos fuertes y poderosos. Lo digo específicamente hablando del ámbito espiritual. Hay cosas que no ocurren si no es por la fuerza en el ámbito espiritual, pero no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios. Amén. Es con el poder de Dios. Entonces dice versículo 20: entonces manifestaré ¿qué? Mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. La Biblia dice que Dios va a manifestar su poder y va a manifestar maravillas. Cuando yo le digo al Señor: Señor, revélate a tu pueblo,
revélate a la iglesia. Estoy pidiéndole que manifieste su poder y maravillas a cada uno de nosotros. Amén. Ninguna obra que nosotros emprendamos será posible si Dios no está con nosotros. Pero con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Aún las cosas más inverosímiles. ¿No has pasado por cosas donde tú dices, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Cómo voy a salir de esto? Y Dios manifiesta su poder, su gloria, sus maravillas, y las cosas son transformadas. Después de esto el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios. De modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro, de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. ¿A alguien le cabe eso en la cabeza? Llevan 430 años de esclavitud y se van a ir con toda la riqueza de los egipcios. ¿Se dan cuenta cómo obra el Señor? Cuando Dios obra con sus poderes y sus maravillas. Antes nos da más, nos da el doble, el triple. Eso es lo que hace el Señor, amén. Todo lo que el enemigo nos quitó, el Señor nos lo devuelve en abundancia. Un encuentro con Dios lo cambia todo. Y quiero hacer una pregunta a la iglesia. ¿Conoces a el Señor? Me gusta ese silencio. Era lo que esperaba. ¿Conoces a Dios? ¿Sabes de lo que es capaz? Él es el Señor. Amén. Moisés no lo conocía, pero tiene la oportunidad de encontrarse con Él en este encuentro. Yo le pido a Dios que nosotros tengamos un encuentro vivo como este con Dios. Vivo, para que nuestra vida sea cambiada para siempre. Y entonces podamos entender que para el yo soy, para el gran yo soy, para el absolutamente otro, para el Dios de generaciones, no hay nada imposible, y podamos avanzar en nuestra vida para enfrentar todos los retos que tengamos por delante. Amén. Esa es mi oración, iglesia. Acompáñenme ustedes en esa oración constantemente y dígale al Señor: yo quiero conocerte, yo quiero conocerte mejor, yo quiero que tú te reveles a mi vida, yo quiero vivirte, Señor, y poder entender cómo eres. Moisés, tengo esta tarea para ti. Sé que es una tarea difícil, pero yo voy a estar contigo porque yo soy Dios. Ve entonces a hacer esta tarea. Oiga, Dios ve con una claridad las cosas impresionantes. ¿Te das cuenta? Usted va a ir a hacer esto, va a ir a decir esto, se van a llevar toda la riqueza de los egipcios. Dios está viendo la solución, no el problema. Conoce el problema, pero ve la solución. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Yo me pregunto, ¿acaso vamos a hacer lo de Moisés? No se atreva a contestarme, porque todavía no sabes para dónde voy. Tenemos que hacer lo que Dios diga. Amén. Porque después de todo este tema, ¿cómo debería estar Moisés? ¿Claro o no? ¿O le puede quedar alguna duda? Ninguna. ¿Qué duda le va a quedar? Vamos a terminar en Éxodo 4:1, por favor. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen? Si no me hacen caso. ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? Oye, bendito. Qué tremendo este Moisés. Se parece a nosotros, ¿cierto? Dios con una visión clara, con una visión diáfana de lo que va a suceder, y nosotros dudando: Señor, pero será. Vamos a cerrar nuestros ojos, iglesia, porque vamos a trabajar sobre este capítulo 4 en la próxima entrega. La verdad es que nos parecemos mucho.
a aquellos que nos precedieron. Dios, el Señor, Yahvé, Jehová, para Él no hay nada imposible. Es Dios de generaciones. Esas son nuestras raíces espirituales. Son raíces ancladas en el judaísmo, ancladas en Israel, en los lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nunca olvides que esas son tus raíces de fe. El Dios que hizo prodigios y maravillas, el Dios que vemos en la palabra haciendo cosas maravillosas. Esta mañana le decía a Claudita: mami, ¿sabes cuál es la diferencia de la fe de los hebreos frente a la fe de los griegos? Que los hebreos leían esto y decían: yo creo en esto, yo voy a vivir esto. La Biblia dice: el Señor es mi refugio, mi amparo, mi fortaleza. ¿Por qué buscas refugios y fortalezas en otro lugar entonces? ¿Será que no conoces las raíces de tu fe? Hoy el Espíritu Santo ha querido llevarnos a un poco más de comprensión de nuestra vida de fe, para que no tengamos dudas de que si Él va con nosotros, de que si Él lo ha dicho, de que si Él tiene tanta claridad, Él lo hará. No tengas dudas, iglesia. Estamos hablando de Dios. Hoy el Señor me dice: Hernán, yo soy Dios. ¿Y yo qué puedo decirle? Perdóname, Señor, por dudar, por no estar convencido, por ser como Moisés. ¿Qué más puedo decir? Si me has dado señales, si has mostrado prodigios, si he visto tu obrar, porque entonces estoy dudando hoy de que puedes hacer cualquier cosa, cambiar los tiempos, los designios, los corazones. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo, con todo mi corazón, que cada uno de nosotros, Señor, pueda tener un encuentro contigo, un encuentro con el Dios vivo, con el Señor, con el gran yo soy. Un encuentro que lo cambie todo, Señor. Yo te pido, Señor, que si alguno de nosotros está enfrentando retos, circunstancias, dificultades, ataduras, pueda hoy entender que para ti no hay nada imposible, que tú eres el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros antepasados espirituales, de aquellas personas que caminaron por la fe y vieron tu gloria. El Dios que se le reveló en una zarza ardiente a Moisés. El Dios que pide santidad y confianza en Él. Yo te alabo y yo te bendigo, Señor. Y yo te pido porque esta iglesia, cada uno de sus miembros, de sus familias, de sus servidores, de sus líderes, de sus pastores, pueda comprender, Señor, quién eres tú y conocerte mejor. Señor, yo quiero conocerte mejor y tener un encuentro contigo. Hoy te pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, y con la humildad que pueda tener en mi corazón, revélate a mis hermanos. Revélate para que sean liberados, Señor. Revélate para que toda angustia, preocupación, duda, tristeza, temor sea cortado inmediatamente. Para que toda desesperanza
aflicción sea librada, como dice tu palabra. He descendido para librarlos. Gracias, Padre, que esta iglesia no solamente, Señor, se encuentre contigo, sino que te ame, te alabe y te rinda culto, como tú esperas, Señor, o esperabas que lo hiciera Israel. Esta es la señal. Cuando el pueblo sea liberado, me rendirán culto en esta montaña. Señor, te rendiré culto hasta que tenga el último aliento en mi vida. Es todo lo que te puedo decir, Señor, porque eres tú el único que me ha liberado, el único que me ha amado verdaderamente. Mi provisión eres tú, mi ayuda eres tú, mi libertador eres tú. Díselo en esta mañana, iglesia. Tú eres mi ayudador, tú eres mi socio, tú eres, Señor, quien está conmigo. Y yo te voy a rendir culto con mi corazón. Te voy a honrar, Señor, cada instante de mi vida en Cristo Jesús. Solo te pido, Señor, quita toda duda de nuestro corazón y ayúdanos a avanzar de tu mano en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Permítanme preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez. Por favor, levántame tu mano. ¿Quién viene hoy por primera vez a la iglesia? Levántame tu mano. Dios los bendiga, Dios las bendiga. ¿Quién más por este lado? Dios te bendiga. ¿Por aquí? Dios te bendiga. ¿Por este lado alguien viene por primera vez? Levántame tu mano. Dios los bendiga. Hey, Dios los bendiga. Bienvenidos. Vamos a darle un aplauso fuerte a Dios por la vida de ellos. Qué bonito, que Dios los bendiga. Queremos darle la bienvenida, pero queremos hacer algo muy especial con ustedes. Siempre que terminamos un servicio en la iglesia, invitamos a las personas que vienen por primera vez a hacer una oración para entregarle su vida al Señor. Yo no sé si antes hiciste eso, pero quiero animar a las personas que me levantaron la mano que vengan un momento acá al frente, porque vamos a decirle al Señor que lo necesitamos, a Él. Creo que eso quedó claro. Dale un fuerte aplauso. Vengan por favor todas las personas que me levantaron la mano. Que Dios los bendiga. Hacemos esta oración, le pedimos al Señor que venga a nuestros corazones, pero vamos al salón de bienvenida para saludarlos, conocerlos un poco mejor, y que si ustedes quieren puedan comenzar un proceso espiritual al interior de la iglesia que los lleve a conocer cada vez más a Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacer una oración para decirle al Señor que lo necesitamos. Si hay alguien más que nunca haya hecho esta oración, tal vez has venido muchas veces, pero no has hecho esta oración, yo te animo, yo te invito a que vengas hoy, que le creas a Dios y que por la fe te levantes de la silla y vengas y le digas a Cristo: yo te necesito. Si hay alguien más, venga por favor. Vamos a hacer esta oración, iglesia, vamos a acompañarlos. Si estás en casa también vale. Por favor, abran sus corazones y sus labios y repitan esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida.
que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. A ustedes que están acá al frente, déjenme decirles algo adicionalmente. Esta es su casa. Que Dios los bendiga. Me encantaría volverlos a ver. Vuelvan si quieren volver, y vuelvan con el corazón abierto para recibir la palabra del Señor, porque todo lo que sucede en nuestro corazón se manifiesta en nuestro exterior. Lo que pasó en el corazón de Moisés se manifestó afuera con la liberación de Israel. Qué bueno que volvieran, ya conocen el camino, dependerá de ustedes. Sin embargo, quiero que sepan que yo voy a estar orando, pidiéndole a Dios que no sea una sola vez, sino que ustedes puedan hacer de esta su casa y crecer espiritualmente, porque es necesario hacerlo. Voy a darles un saludo en nombre de toda la iglesia. Si me permiten darles un abrazo y pedirles el favor que vayan con John y Gloria. Allí están John y Gloria de pie. Dios los bendiga, John y Gloria, al salón de bienvenida, porque tenemos algo muy especial para ustedes.